los que generalmente asistimos domingo a domingo a una iglesia como esta por convicción, todos nosotros que tenemos una vida religiosa en el mejor de los sentidos de esta palabra, porque la palabra religión o religiosos no tiene por qué tener una connotación negativa. La palabra religión de hecho es una palabra positiva que nosotros lamentablemente hemos dejado que caiga en un uso negativo, pero más adelante podríamos hablar acerca de esto, o en otra ocasión. Pero regresando a este punto, hermanos, todos nosotros que tenemos una vida religiosa, reitero, en el mejor de los sentidos, solemos llamarnos a nosotros mismos de una manera, nos autodenominamos creyentes. Nosotros somos creyentes. ¿En qué creemos, hermanos? Bueno, la forma más sencilla de resumir en lo que nosotros creemos es decir que creemos en Dios. Esa es la manera más sencilla y directa que podemos mencionar en qué creemos nosotros. Y algunas personas, al escuchar esto, podrían argumentar, bueno, es que existen muchos dioses, hay una infinidad de dioses. ¿En qué Dios crees tú? Bueno, la cuestión, hermanos, es que nosotros, los cristianos, negamos rotundamente esto, que existan otros dioses. ¿Por qué? Porque nosotros creemos y confesamos que existe solamente un Dios que es creador de todo el universo. Esto es en lo que nosotros creemos y por eso, como ya les decía, nos autodenominamos creyentes. En esto es en lo que nosotros creemos. Sin embargo, hermanos, nos hemos en algún momento detenido y nos hemos preguntado, ¿quién es Dios? ¿Quién es realmente Dios? Porque, reitero, decimos que somos creyentes, decimos que creemos en Dios, pero en algún momento nos hemos detenido a preguntarnos realmente quién es este Dios en el que decimos creer. Y hay una serie de ideas generales que tienen las personas acerca de quién es Dios, pero también generalmente estas ideas son erróneas. Permítame darle algunos ejemplos. Hay muchas personas, no tanto dentro de la iglesia, pero de manera general, hay muchas personas que piensan en Dios como una especie de ancianito benevolente que está en su trono. Dios es como un viejito que es más parecido a un abuelo consentidor que otra cosa. Mucha gente piensa que Dios es esta idea que tienen preconcebida. Ahora, otras personas piensan en Dios como en un ser grande y poderoso, sí, pero al mismo tiempo distante. Es frío, está incluso desinteresado por su creación. Al ser tan poderoso, Dios no se puede relacionar con gente como nosotros. Hay otras personas, hermanos, también que tienen la idea de un Dios que es rígido, que es cuadrado en extremo y que al mismo tiempo es insípido, no nos podemos identificar con él. ¿Por qué? Porque es aburrido. Dios es ese que está en ese trono dorado, alejado, donde siempre hay angelitos con sus arpas cantando. Ese Dios es aburrido, es algo así como el nerd supremo. Entonces, a mucha gente les parece que Dios es aburrido. Ahora bien, todas estas ideas que acabo de mencionar y muchas que en general se tienen, hermanos, no solamente están equivocadas, sino que de hecho se alejan bastante de lo que Dios es realmente. Y esto, hermanos, sucede debido a que en general las personas no buscamos conocer a Dios de una manera honesta, sino que nos conformamos con lo que hemos escuchado a través del tiempo, lo que nos contaron nuestros padres, lo que en alguna ocasión dijo el pastor en la iglesia, lo que nos dijo el cura, lo que nos han transmitido, digamos, de generación en generación, aun cuando esto sea falso. Nos conformamos simplemente con mitos o con tradiciones, con ideas que se han transmitido de boca en boca, o con enseñanzas que nos han dado en la iglesia, pero que realmente nunca nos hemos dado a la tarea de corroborar si estas son ciertas. Y como les decía, esto es lamentable porque en la iglesia sucede básicamente lo mismo en muchas ocasiones que allá afuera. En muchas ocasiones nosotros los creyentes hemos aprendido ideas y conceptos acerca de quién es Dios supuestamente
de lo que Él supuestamente espera de nosotros, pero cuando nos tomamos un momento para ir a la Biblia y buscar esto que nos han enseñado muchas veces por años, realmente no encontramos esa enseñanza de manera clara en la palabra de Dios. De hecho, recordaba en esta semana a un pastor que conocí que enseñaba desde el púlpito que Dios solamente escuchaba las oraciones que se hacían cuando uno las realizaba en cierta posición física en concreto. Es decir, él decía que teníamos que doblar las rodillas y poner las manos algo así, inclinar la cabeza. Te daba toda una explicación de cómo tenías que ponerte físicamente para orar, para que de esta manera Dios te escuchara. Ahora no nos pregunta, ¿enseña esto la Biblia? Obviamente no. Pero él lo enseñaba como si se tratara de algo cierto y que Dios demanda para poder ser escuchados por Él. ¿De dónde sacó esto? No tengo idea. Pero él inventaba esta cuestión y lo enseñaba como si fuera algo cierto. Luego entonces, hermanos, podríamos comenzar a preguntarnos ya en esta mañana, ¿cómo es que nosotros podemos conocer realmente a Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos conocer realmente al Señor? Y bueno, antes de dar respuesta a esta interrogante, hermanos, permítame decirle dónde no vamos a conocer a Dios. Y no vamos a conocer a Dios en los mitos, es decir, en las historias que escuchamos, que nos contó nuestra abuela, que nos contaron los tíos. Ahí no vamos a conocer a Dios. No vamos a conocer a Dios en las tradiciones que se transmiten de generación en generación, y no hablo solamente de familias, sino también dentro de las iglesias, ideas que se enseñan y el pastor se las enseñó y el pastor más joven se las transmite a una nueva generación y esa generación a otra generación, y resulta que cuando vamos a la Biblia, eso que se ha enseñado por 100, 200, 300 años, no lo enseña la Biblia realmente con claridad. Ahí no vamos a encontrar a Dios en estas tradiciones. No vamos a encontrar a Dios en los púlpitos corruptos de muchas iglesias que solamente se mueven por modas, porque tenemos a la alabanza más moderna, la canción que está de moda, que solamente se interesan por números en las sillas. ¿Cuántos vinieron hoy? 500, la próxima semana queremos 510 y la siguiente 520. No está mal querer tener más gente, pero si eso es lo único que nos mueve, ahí no vamos a encontrar a Dios. No vamos a encontrar a Dios en enseñanzas que parecen ciertas, que se escuchan bien, pero que realmente no podemos encontrar con claridad en la Biblia. Si tenemos algo nosotros los creyentes, es que tenemos la Biblia, y la Biblia nos enseña con claridad quién es Dios, qué espera Él de nosotros. La Biblia no es ningún texto que solamente algunos eruditos pueden entender. La Biblia, hermanos, está en nuestro idioma, y nosotros, aun cuando tengamos poca preparación, si realmente nos sentamos con honestidad y le pedimos al Señor su ayuda, con esto podemos conocer a Dios, leyendo la Biblia. Ahora, hermanos, como les decía, en todas estas fuentes o de todas estas maneras no vamos a conocer a Dios. Pero por otro lado, lo que sí podemos decir es que la única fuente confiable que nosotros tenemos para conocer a Dios es lo que ustedes, la mayoría de nosotros, tienen en las manos: la Biblia. La Biblia, que es la palabra de Dios, es la única fuente confiable que tenemos nosotros para poder conocer al Señor. Y esta palabra es enseñada en iglesias que se aferran a la verdad, que realmente buscan predicar el mensaje del Señor, aun cuando no sea popular para las masas. En pocas palabras, hermanos, la lectura y el estudio de la Biblia es la única manera que tenemos nosotros los creyentes para conocer a Dios. Es la única forma. De hecho, en estos días, otro pastor que es amigo, conocido, vi que en su muro de Facebook escribía lo siguiente: tu meta no es saber lo que la Biblia dice, sino convertirte en lo que la Biblia dice. Permítame leerlo una vez más. Tu meta no es saber lo que la Biblia dice, sino convertirte en lo que la Biblia dice. Una frase, hermanos, que en apariencia es profunda. No, si nosotros no debemos preocuparnos tanto en lo que dice la Biblia, sino en convertirnos en aquello que la Biblia espera de nosotros. Una frase, reitero, profunda en apariencia, pero que cuando nos dedicamos un minuto
para analizarla no tiene realmente ningún sentido. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos nosotros a convertirnos en aquello que dice la Biblia si primero no leemos nuestra Biblia, no conocemos lo que dice la Biblia? Reitero, no tiene ningún sentido. Y toda esta clase de tonterías humanistas que mucha gente está enseñando y predicando, y lamentablemente también muchos pastores incluidos, se han metido, como decimos coloquialmente, hasta la cocina dentro de la iglesia. Y al día de hoy no existe una invitación a comprometernos para conocer más y mejor nuestras Biblias, para conocer mejor a Dios. Más bien lo que se busca ahora en muchos lugares son las experiencias, los sentimientos. Lo que yo quiero en una iglesia es ir y sentirme bien, que cuando esté en alabanza yo sienta algo, que cuando el pastor esté predicando haya algo que se sienta en mí. Buscamos solamente experiencias y sentimientos, y si eso no sucede cuando voy a esta iglesia, entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, es que en esta iglesia no se siente la presencia de Dios, no se siente que Dios se mueva, no siento algo cuando voy a esa iglesia. Lo único que muchas personas están buscando no es conocer a Dios, simplemente es sentir algo bonito. Y lamentablemente eso no es lo que se espera de nosotros como creyentes, ni es lo que enseña la Biblia. En ningún lado la Biblia nos dice que solamente vamos a sentir, no. Nosotros tenemos que comprometernos a conocer a Dios, aun cuando muchas veces no sintamos, entre comillas, esa presencia que muchas personas están buscando. Pero regresemos, hermanos, en esta mañana al tema que nos corresponde. Y como ya decíamos, la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios es a través de su palabra, a través de la Biblia. Y esto lo aprendemos en el siguiente texto. Acompáñenme por favor en su Biblia, Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora bien, hasta ahí, hermanos, el texto que acabamos de leer en esta mañana nos dice básicamente dos cosas. La primera es que en el pasado Dios dio a conocer su palabra, o se dio a conocer a sí mismo, ¿por medio de quién? Por medio de los profetas. Y número dos, que en este tiempo en el que nosotros vivimos, se ha dado a conocer o se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es la enseñanza central de este pasaje. Dios se ha dado a conocer antes por los profetas y ahora lo hace por medio de su Hijo. Y preguntará a alguno de ustedes, bueno, ¿esto qué tiene que ver con eso de que solamente podemos conocer a Dios por medio de la Biblia? Bueno, tiene que ver lo siguiente, hermanos. Las palabras que nos dice aquí, las palabras de los profetas por las cuales Dios se ha dado a conocer, están contenidas, ¿sabe dónde? En lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ahí está en donde Dios se ha dado a conocer en las palabras de los profetas, el Antiguo Testamento. Y la historia, hermanos, principal acerca del Hijo de Dios, Jesucristo, la encontramos, ¿sabe dónde? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las cartas en donde se desarrollan las enseñanzas que el Señor dio cuando estuvo aquí en la tierra. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos como la Biblia. Así que, o por definición o en consecuencia, si Dios se ha dado a conocer por las palabras de los profetas y por la vida de su Hijo Jesucristo, las palabras de los profetas las encontramos en el Antiguo Testamento y en la vida de su Hijo en el Nuevo Testamento, que es la Biblia, la única fuente que tenemos nosotros para conocer a Dios, reitero, es la Biblia. Luego entonces, hermanos, ya que hemos establecido este punto, que la Biblia es la única fuente confiable en donde nosotros podemos conocer al Señor, la siguiente pregunta que debemos hacernos en esta mañana es: ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? Y bueno, pudiera alguno de ustedes decir, bueno, la Biblia habla de Dios en todas sus páginas, en todos sus pasajes, en todos sus libros y cartas. El mensaje central es Dios, sí, pero esa es una idea muy general. No, lo que nosotros queremos son ideas o conceptos específicos. ¿Qué dice realmente la Biblia específicamente acerca de Dios? Y bueno, hermanos, en esta mañana y en los próximos domingos, con ayuda del Señor, es precisamente lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar estudiando
algunos puntos claros y específicos de lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, de quién es este Dios en el que decimos nosotros que creemos. ¿Por qué? Porque va a resultar con casi absoluta seguridad que en esta semana y en las subsiguientes, con ayuda del Señor, como les digo, vamos a conocer a un Dios posiblemente que no conocíamos, o vamos a tirar algunas ideas preconcebidas que teníamos. ¿Por qué? Porque vamos a conocer al Dios de la Biblia, no al Dios que nos contaron nuestros padres, ni al Dios que, por ejemplo, por años o por tradiciones nos ha transmitido la iglesia, ya sea la iglesia tradicional o la iglesia cristiana. Vamos a conocer al Dios que encontramos pero en la Biblia, no, como decía Job, de aquel que simplemente hemos escuchado, no, sino al Dios que realmente encontramos, reitero, de manera clara en su palabra. Ahora, antes de entrar de lleno, en esta mañana vamos a ver tres cosas que la Biblia nos enseña acerca de quién es Dios, pero antes de entrar de lleno en esto, quisiera decirles que lo que la Biblia nos dice acerca de quién es Dios lo podemos dividir en dos formas o en dos tipos de enseñanzas. La primera de estas enseñanzas que encontramos en la Biblia son declaraciones directas de parte de Dios y son fácilmente identificables en la Biblia porque encontramos al Señor diciendo de manera directa: yo soy. Por ejemplo, yo soy el pan de vida, o yo soy el alfa y la omega, yo soy la puerta estrecha, yo soy fuego consumidor. Es decir, están claras en la Biblia, Dios se describe claramente. En algunas encontramos el yo soy, como estos ejemplos que les acabo de dar, o otras maneras no dice directamente yo soy, pero el Señor se pone en un papel, por ejemplo, como el pastor que cuida las ovejas. Y es bastante claro encontrar quién es Dios. Esa es la primera forma en donde podemos identificar y conocer a Dios en la Biblia. La segunda manera o la segunda forma en la que podemos dividir estas enseñanzas no son como tal declaraciones de parte de Dios, es decir, no vamos a encontrar el yo soy en ellas. Pero lo que sí vamos a encontrar son sus acciones muy marcadas, lo que el Señor aprueba y desaprueba, y también vamos a encontrar a los autores bíblicos describiendo de manera clara quién y cómo es Dios. Permítame poner algunos ejemplos. El Señor, aunque en el Antiguo Testamento sobre todo nos enseña que Él repudia la idolatría, Él simplemente no tolera que haya otros dioses. Esto lo vemos, por ejemplo, en la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Uno de los problemas que el pueblo de Israel tenía constantemente es que tenía ídolos. Y Dios constantemente va castigando al pueblo a causa de estos ídolos. Y bueno, entonces, ¿qué sucede cuando vemos que Dios repudia la idolatría? Bueno, entendemos que a Dios no le gusta la idolatría, aunque no diga directamente que el Señor es. Por otro lado, encontramos lo que los autores nos describen acerca de Dios. Vamos a otro ejemplo. El apóstol Juan dice que Dios es amor. Lo describe claramente, Dios es amor, y así encontramos autores describiendo al Señor con diferentes atributos. ¿Ok? Estas son básicamente las dos formas en las que podemos conocer a Dios en la Biblia. Ya sea que Él se describa directamente, o por sus acciones, o que los autores describan al Señor. Y en este mensaje y en los próximos, hermanos, vamos a estar combinando ambas maneras de conocer a Dios. Y no nos vamos a ir de manera estricta, por decirlo de algún modo, es decir, no vamos a ver primero todos los yo soy y luego vamos a ver todos los ejemplos en los que los autores describen a Dios, no, sino que más bien lo que vamos a hacer es que tendremos en los mensajes un orden alternado, es decir, vamos a estar viendo algunos yo soy, algunos elementos claros en los que las acciones de Dios nos dicen cómo es Dios, y algunos elementos en los que los autores describen a Dios. Vamos a tener alternado todo esto, vamos a estar viendo, digamos, uno de cada uno a través de los mensajes de esta mañana. Una vez dicho todo esto, hermanos, vamos a comenzar en esta mañana. Y el primer elemento que vamos a mencionar en este domingo ya es algo que hablábamos la semana anterior acerca de Dios. Y lo primero que vamos a aprender acerca de Dios es lo siguiente. No vaya para allá, Isaías 18, versículos 5 y 6. El libro del profeta Isaías, capítulo 18, versículos 5 y 6,
la Biblia nos dice lo siguiente: entonces vino a mí palabra de Jehová, que está hablando el profeta, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esto ya lo veíamos más desarrollado la semana pasada, no vamos a entrar a profundidad en este mensaje. Lo que sí quiero, hermanos, que entendamos es que, aunque no tendremos en este texto la declaración directa de parte del Señor, es decir, no encontramos en ningún lado yo soy, lo que sí podemos leer es que el Señor se identifica a sí mismo como ¿qué? Como el alfarero. Aquí nos está enseñando que Él es como el alfarero y que nosotros somos como el barro que estamos en sus manos. Ya la semana pasada hablábamos más a profundidad de esto. Si usted quiere conocer más acerca de esto, le recomiendo que vaya a nuestro canal de YouTube y vea la predicación de la semana anterior. Pero quiero establecer solamente una idea, hermanos, que el Señor se presenta aquí como el alfarero. Él básicamente lo que está diciendo es: yo soy el alfarero y ustedes son el barro que están en mis manos. Y podemos entender a través de ese texto que acabamos de leer por lo menos dos cosas. Les decía, hermanos, que el Señor es el alfarero y como tal Él es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Él está en control. Significa que Él es Señor. Significa que nada pasa sin que Él lo sepa. Él está trabajando en nosotros, ¿para qué? Para formarnos a su imagen. Lo que este texto nos enseña son estas dos cosas: que el Señor es soberano y que Él trabaja en nosotros como el barro. Y de todo esto, hermanos, quisiera destacar un punto en general, un punto que vamos a aprender en esta mañana, porque no olvidemos nuestro punto principal. Estamos aquí para conocer a Dios y para conocerlo a través de la Biblia. Y este pasaje nos enseña una cosa muy importante: que el Señor es soberano, o en otras palabras, la soberanía de Dios. Y es que, hermanos, nada, absolutamente nada, sale del control de Dios. Él siempre está al volante, por decirlo de algún modo, aun cuando las cosas parecen ir de mal en peor, aun cuando las pruebas nos superan, Dios siempre es Señor. No es que de repente Él se descuidó, o no está en control, digamos, o que se distrajo por algún momento y las cosas salieron de control. Podemos mirar a nuestro mundo y ver las noticias y ver las guerras, y no ir tan lejos a las guerras, ver lo que pasa, por ejemplo, en nuestro país, en eventos deportivos descontrolados donde termina gente muriendo, y comenzar a preguntarnos a veces: ¿y dónde está Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Vemos noticias mala tras mala, tras mala, tras mala, y preguntar realmente a veces: ¿qué está pasando? ¿Será que Dios se descuidó? Y, hermano, reitero, Dios siempre está en control. Él es soberano, y eso significa que nada pasa sin que Él dé, digamos, su autorización. Aún estas cosas que a nosotros nos pudieran parecer malas o negativas o tristes, aún todo eso, Dios sigue estando en control. Y un creyente que realmente conoce al Señor y conoce su soberanía va a confiar en Dios a pesar de las pruebas, y puede estar tranquilo a pesar de las tormentas. Y aquí, hermanos, no estoy hablando de una fe ciega. Usted tiene que confiar en Dios sí o sí. No, hermanos. No estoy diciendo esto. No estoy diciendo que usted tiene que confiar en Dios sí o sí. Esto no es de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la confianza que nosotros tenemos como creyentes en Dios tiene un fundamento. ¿Y qué fundamento tiene? Bueno, el Señor es no solamente soberano, sino que Él es poderoso. Y estos son ya el segundo elemento que vamos a aprender en esta mañana. La Biblia nos dice, en el punto número 1, que Dios es soberano, que Él está en control. El punto 2 de esta mañana que vamos a aprender, y por el que nosotros podemos confiar en Dios a pesar de las tormentas y de las pruebas, es que Dios es poderoso. No vaya para allá, pero si usted anota las citas, anote la siguiente: Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 3. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí está hablando de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De esta manera, hermanos, con este texto, el evangelista Juan nos resume
prácticamente los 3 primeros capítulos del libro de Génesis. Nosotros vamos a Génesis y vemos cómo el Señor hizo la creación, cómo es que Él hizo el mar, la tierra, los animales, las plantas, a nosotros, los seres humanos. Pero Juan lo resume con estas pocas palabras: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Y la idea, hermanos, aquí es bastante clara. Dios es creador, pero no solamente es creador, sino que Dios es poderoso. ¿Por qué? Porque se necesita a alguien poderoso para realmente hacer esta creación. Y en el punto anterior, hermanos, ya les decía que nosotros los creyentes debemos confiar en el Señor, pero ya les decía que esa confianza no es una fe ciega, no, sino que es una confianza que está plenamente justificada. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios es soberano, pero también nos dice que Dios es creador, como acabamos de verlo. Y al ser creador, el Señor es poderoso, y no solamente es poderoso, sino que Él es todopoderoso. Si el Señor hizo todo como creador, Él es todopoderoso. Pero para que nos quede más claro este ejemplo, quiero invitarlos, como solemos hacerlo, a un ejercicio de imaginación. Imagine conmigo por un momento lo siguiente. Imagine que un amigo suyo o una amiga suya que tiene ciertos problemas económicos, no digo que tenga una deuda de miles de pesos, pero que usted sabe que a veces tiene problemas para llegar a fin de mes. Esa persona lo invita a usted a comer a un restaurante por demás lujoso y caro. Imagine que esa persona lo invita a usted a comer a ese lugar. Y recalco, usted conoce algunas dificultades económicas que tiene esa persona. Así que le pregunto en esta mañana, conociendo esto, ¿usted al acompañarlo pediría usted el platillo más caro de la carta? Esa persona dice: ven, te invito, yo pago, yo invito. ¿Pediría usted, conociendo este antecedente que tiene problemas de dinero, pediría usted el platillo más caro? Creo que no. De hecho diríamos: ¿sabes qué? Es que estoy a dieta, no. Yo puro agua, un vasito de agua y un postre nada más, o sea, no estoy comiendo mucho. ¿Por qué? Porque no existe la confianza, no existe la seguridad de que al terminar esa comida, que en esos lugares a veces puede rondar los 5,000, 7,000, 10,000 pesos, una comida sencilla, no existe la certeza de que ese amigo o esa amiga pueda saldar la cuenta de los alimentos, así que mejor nos abstenemos, no pedimos nada. Pero hermanos, continuemos con este ejemplo. Pero vamos a hacer un cambio. En lugar de ese amigo o amiga que tiene problemas económicos, piense usted que la persona más rica del mundo lo ha invitado a comer. No me pregunte cómo pasó esto, solamente imagínelo. La persona más rica y poderosa económicamente hablando del mundo lo ha invitado a comer, y no solamente lo ha invitado a comer, sino que le ha dicho: pide lo que quieras, yo pago. Una vez más le hago la pregunta: ¿pediría usted la comida más cara del menú? No, yo la pediría y pediría hasta para llevar, sin problema. ¿Por qué? Porque con toda confianza yo estoy seguro que esa persona tiene todos los recursos para cubrir esa comida, esa deuda. Es más, posiblemente ese restaurante sea de esa persona. Así que con toda seguridad pediría la comida más cara. Bueno, lo mismo, hermano, sucede con Dios. Si nosotros no tuviéramos ninguna noción, si nada nos hablara acerca del poder y de la grandeza del Señor, por supuesto que tendríamos razones para tener cierta duda y desconfianza. ¿Será realmente que Dios cuida de nosotros? ¿Será realmente que Dios tiene el poder para hacer esto? ¿Será realmente posible que Dios pueda hacer aquello? Tendríamos dudas si no tuviéramos nada que nos hablara acerca del poder de Dios. Pero la Biblia, su palabra, nos enseña, y no solamente nos enseña, sino que lo enfatiza vez tras vez a lo largo de toda la Biblia, que Dios es poderoso, y no solamente Él es poderoso, sino que Él es todopoderoso. El Señor es el creador de todo. Por lo tanto, el título que podríamos darle, uno de sus títulos, es que Dios es creador todopoderoso. Y ante este título, hermanos, que Él lo puede todo, por supuesto que nosotros podemos tener, como decíamos, confianza, podríamos descansar en Él, podríamos tener paz. ¿Por qué? Porque estamos seguros que Él es creador todopoderoso. Ahora bien, hermanos, continuemos. Ya que hemos aprendido y entendido por medio de la Biblia que este Señor Dios nuestro es, primero que nada, soberano, como ya decíamos, es decir, nada sale de su control. Él es soberano. Y número 2, Él es creador todopoderoso. Estos son los dos
elementos que hemos mencionado hasta este punto del mensaje, alguno de ustedes podría llegar a pensar, bueno, alguien así, alguien con estos atributos, alguien tan grande, tan poderoso, no puede ser que sea cercano con nosotros. Más bien tendría que ser alguien distante, frío, incluso indiferente. Lo vemos, por ejemplo, con la gente rica de nuestro mundo. Muchas de estas personas, y no me gusta generalizar, pero pues, en este momento lo hagamos para cuestiones de entender la idea, muchas personas que tienen cierta posición económica son indiferentes ante el sufrimiento de la gente. No les importa relacionarse con gente, es más, muchas veces ni siquiera entienden problemas que tiene la gente común, la gente del pueblo, para llegar a fin de mes, para pagar ciertas deudas, para pagar ciertas facturas. No lo entienden. ¿Por qué? Porque están en una posición económica tan alta que simplemente no les entra en la cabeza que hay gente que tiene problemas para pagar, por ejemplo, 1 kilo de tortillas al día. No les entra en la cabeza que hay gente que muchas veces tiene problemas para poder llenar con algunos litros el tanque de gasolina de su auto, porque ellos simplemente están acostumbrados a tenerlo todo y a recibirlo en bandeja de plata. Si pensamos en esto y lo ponemos en Dios y pensamos que Dios es soberano y que Él es todopoderoso, alguno podría llegar a pensar, un Dios con estas características tan grandes, no puede ser posible que se interese por seres como nosotros. No tenemos nada en común con Dios, podríamos llegar a pensar. Nosotros los humanos, a diferencia de este Dios todopoderoso, nosotros somos débiles, somos frágiles, y hay una diferencia tan grande, tan enorme entre Dios y nosotros, que simplemente no es lógico que este Dios tan grande quiera saber algo de nosotros. Alguien podría llegar a pensar de esta manera. Sin embargo, hermanos, una vez más, la Biblia nos dice todo lo contrario. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Permítame poner algunos ejemplos. Romanos, capítulo 5, versículo 6. Aquí dice Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No está diciendo que nosotros los humanos no seamos débiles o frágiles, como ya lo mencionamos, no. Aquí está diciendo porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, afirma la idea, sí, de que nosotros somos débiles, frágiles, indignos, pero a pesar de eso, el Señor muere por nosotros. Un ejemplo más, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Una vez más, aquí la idea queda clara. Somos injustos, sí. No somos merecedores de la gracia de Dios, sin embargo, el Señor nos da su gracia. Y Él muere por nosotros, Él muere por nuestros pecados. Así que lo que la Biblia nos enseña, hermanos, es que a pesar de la grandeza de Dios, de que Él es soberano, que Él es creador todopoderoso, a pesar de esto, Él se interesa por su creación. Ahora bien, cuando ya leemos estos textos, por ejemplo, podemos llegar a pensar una cosa más. Podemos llegar a pensar, hermanos, que Dios, por medio del sacrificio de su Hijo, nos ha reconciliado consigo mismo y que nos ha llevado a tener buenos términos. Como dicen por ahí, ahora somos amigos. Podríamos decir, bueno, ya Dios nos perdonó, nos ha reconciliado y quedamos en buenos términos, reitero, ahora somos amigos. Podríamos llegar a pensar esto, sin embargo, una vez más tengo que decirles esto, la Biblia no enseña eso. La Biblia no dice eso. La palabra de Dios lo que sí nos dice, no solamente es que el Señor, que es todopoderoso, que es soberano, se ha acercado, se interesa por su creación, nos ha reconciliado consigo mismo por medio del sacrificio de su Hijo. No solamente dice esto, sino que dice la Biblia que Él ha hecho mucho más que eso. Y vamos a entrar al tercer punto y último de esta mañana, en cuanto a lo que la Biblia nos dice para conocer a Dios. Y en Gálatas, hermanos, la epístola, Gálatas, capítulo 4, versículo del 4 al 7, leemos lo siguiente. Gálatas 4, versículo del 4 al 7, dice esto: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo,
y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, hermanos, de este texto, de estos versículos que acabamos de leer, podemos identificar rápidamente dos errores que suelen entenderse de manera común en el pensamiento. El primero es general, es decir, no solamente está dentro de la iglesia, sino es general en el mundo. Y el segundo se da muchas veces sí dentro de la iglesia. Y permítanme explicar estos dos errores. El primero, hermanos, es la falsa idea que tienen muchas personas al creer que todos, sin excepción todos, somos hijos de Dios. Seguramente usted lo ha escuchado. Hay muchas personas que no son creyentes que dicen, bueno, pero todos al final somos hijos de Dios, ¿no? Todos somos hijos de un solo Dios. Bueno, esta declaración, hermanos, simplemente no es verdad. Mencionábamos ya al principio del mensaje que Dios es creador de todo, ¿ok? Lo leíamos. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios es creador de todo. Y en ese sentido, hermanos, sí podemos decir y afirmar que todos somos creación de Dios. Eso estaría bien. Todos somos creación de Dios. Esa declaración es correcta. Pero no todos somos hijos de Dios. La condición de hijos de Dios es algo que está reservado solamente para aquellos que por medio de la fe han aceptado la soberanía de Dios, el señorío de Dios en su vida. Así que todos somos creación de Dios, sí, pero no todos somos hijos de Dios. Y yo sé que decir esto puede incomodar a algunas personas, pero es lo que la Biblia nos enseña. No todos son hijos de Dios, sino solamente aquellos que por medio de la fe han sido redimidos, como dice Gálatas, que acabamos de leer, y han sido adoptados como hijos, como parte de la familia de Dios. Así que una vez más, hermanos, más bien todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Ahora, el segundo error que encontramos en este texto, no en el texto, sino en la idea, hermanos, que solemos tener muchas veces, les decía, se suele dar generalmente entre los creyentes. Y es que sucede que cuando nosotros leemos este texto de Gálatas encontramos lo siguiente, permítame leer rápidamente. En Gálatas 4 ahí dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, Padre. Ahora bien, hermanos, ¿qué significa Abba? ¿Sabe alguno de ustedes, hermanos, qué significa Abba? Abba, hermanos, es una palabra aramea. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito básicamente en griego, de manera general, y algunas partes fueron escritas en hebreo y en arameo. ¿Ok? Y Abba es una palabra aramea que suele traducirse a nuestro idioma como papi, o más coloquialmente, si lo queremos poner en nuestras palabras, como papito. ¿Ok? Y muchas veces se nos ha enseñado por años en las iglesias que este término, papito, está bien, es correcto para dirigirnos a Dios y para acercarnos a Él. Porque lo acabamos de leer, Abba Padre, papito, es lo que significa. Mucha gente dice esto. Sin embargo, hermanos, si nuestra intención es conocer al Señor, como lo hemos dicho en esta mañana, por medio de la Biblia, entonces debemos hacerlo de una manera adecuada. Y aunque es verdad, hermanos, que la palabra Abba se puede traducir como papito a nuestro idioma, el español, esa no es la intención del texto de Gálatas. El autor de Gálatas, es decir, aquí el apóstol Pablo, no quiere darnos o enseñarnos un falso e inadecuado sentido de familiaridad y cercanía con Dios, algo que no debemos tener. Somos hijos de Dios, sí, somos parte de la familia de Dios, sí, pero debemos entender nuestra posición y en un momento más vamos a explicar esto. Pero permítanme profundizar un poco más en esta palabra aramea. Abba, hermanos, en los tiempos del Señor, en los tiempos del apóstol Pablo, era una palabra que se utilizaba, pero no por hijos pequeños. Aquí tenemos algunos niños, pero no son tan pequeños, ya ellos ya hablan, ya se entienden, pero Abba es una palabra que inicialmente comenzó a utilizarse por niños, digamos, pequeñitos, de menos de 1 o 2 años, que apenas están aprendiendo a hablar. Pero con el paso del tiempo, esta palabra, Abba, comenzó a utilizarse
por hijos ya en edad adulta, ya sea hombres o mujeres, y la utilizaban ya hijos adultos para referirse a su padre, pero no en cualquier situación, ni todos los hijos, hermanos. Esta palabra Abba la utilizaban hijos adultos para referirse a su padre cuando estos hijos tenían ya una relación que era cercana y de confianza. Abba es un término que evoca al mismo tiempo cariño, pero también respeto y una cercanía entre padre e hijos. Por lo tanto, hermanos, si nosotros el día de hoy quisiéramos traducir esta palabra a nuestro idioma de una manera mucho más correcta, el término Abba lo que significaría sería algo así como mi muy amado Padre. Abba no es papito, como nos han venido diciendo. Abba realmente, si lo quisiéramos poner en nuestro idioma, sería mi muy amado Padre. Y si usted se da cuenta, no es lo mismo decir papito que decir mi muy amado Padre. Son intenciones completamente diferentes. Y hermanos, es verdad, pero que como acabamos nosotros de leer en el texto de Gálatas, hemos sido hechos parte de la familia de Dios, como nos dice ahí, hemos sido adoptados. Pero nosotros, hermanos, nunca debemos olvidar cuál es nuestra posición. No debemos acercarnos a Dios de una manera inadecuada, cayendo en una falsa y equivocada familiaridad que ha sido enseñada en muchos lugares por personas que tienen una buena intención cuando nos dicen Abba es papito, tienen buena intención al decirnos esto, pero tienen lamentablemente una mala preparación. Reitero, hermanos, Abba no es papito, Abba es mi muy amado Padre. Una relación que debemos nosotros cultivar con el Señor. No estoy negando que el Señor es nuestro Padre, pero nosotros debemos, para llegar a esta palabra, para llegar a poder decirle Abba, necesitamos cultivar con Él una relación, una intimidad, una cercanía. Y cuando nosotros nos encontremos en ese nivel, entonces podremos decirle al Señor Abba, que no es papito, es una declaración que le decimos al Señor de cercanía, del amor que le tenemos. Permítame decir algo un poco más acerca de esto. Tenemos nosotros lo que conocemos como el Padre Nuestro, que es la oración modelo, y que está en Mateo 6. Ya el año pasado hablábamos largo y tendido acerca de esto, pero en Mateo 6 encontramos la oración modelo. ¿Y cómo inicia esta oración modelo? ¿Alguien me puede decir cómo inicia esta oración de Mateo 6? ¿Cuáles son las primeras palabras? Padre Nuestro, y luego ¿qué más? Que estás en los cielos. Y efectivamente la primera parte de esta oración dice Padre. Y esto nos recuerda el amor de nuestro Dios y la cercanía que ahora podemos disfrutar con Él gracias al sacrificio de Cristo. Por supuesto que sí, Padre nos recuerda esto. Pero unido a esa intimidad inicial, la oración nos recuerda la posición que tenemos. Dice, Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Esto nos recuerda, hermanos, que debemos acercarnos al Señor, pero con reverencia. No como si fuera un simple papito, reitero, ¿no? Sino como lo que es nuestro Padre Celestial, quien en su gracia y misericordia nos ha hecho parte de su familia. Nosotros debemos estar agradecidos por haber sido adoptados por el Señor y debemos buscar cultivar esa relación de tal manera que en algún punto de nuestra convivencia con el Señor podamos llegar a decirle efectivamente Abba, es decir, mi muy amado Padre Celestial. Ya para terminar, hermanos, dos cosas más. Lo primero que quiero decir es que es posible que algo de lo que hayamos dicho en esta mañana puede chocar completamente de lleno con alguna noción o con alguna idea de lo que hemos aprendido, de lo que nos ha enseñado con los años acerca de Dios. Sin embargo, hermanos, si algo de lo que hemos dicho ha chocado con nuestras ideas, con lo que hemos aprendido, tenemos en este momento dos opciones. Tiene cada uno de ustedes en esta hora dos opciones. Si algo de lo que hemos mencionado, que está fundamentado en la Biblia, si algo de lo que hemos enseñado en esta mañana choca con lo que usted ha aprendido a lo largo de los años, tiene dos opciones. La primera es continuar
creyendo cosas acerca de Dios que no tienen fundamento, que no tienen respaldo en la palabra, en la Biblia, pero que usted decide creer porque así me las dijeron, así me la enseñaron. Eso es lo que usted puede decidir hacer. Y no le voy a decir que está bien, simplemente usted está eligiendo el error. Y la segunda opción, hermanos, que usted tiene es abrazar la verdad que la Escritura nos revela acerca de quién es Dios. Podemos abrazar esa verdad, aun cuando tengamos que dejar esa comodidad de nuestras ideas preconcebidas. Así que usted, reitero, tiene dos opciones: quedarse en el engaño que lamentablemente muchos hemos vivido, o abrazar la verdad. Cada uno de nosotros debe elegir. Lo segundo que quiero mencionar, hermanos, en esta mañana es que hemos aprendido, como nos enseña la Biblia, que nuestro Dios es, número uno, soberano. Es decir, que Él está en control de todo. Número dos, que el Señor es creador. Y Él es creador de todo lo que existe. Y puesto que Él lo ha creado todo, esto significa que Él es poderoso. Y no solamente poderoso, hermanos, sino que Él es todopoderoso. No hay nadie más grande que Dios. No hay nadie por encima de Él. Y por lo tanto, nosotros como creyentes podemos confiar y podemos estar seguros en Él. Sin embargo, hermanos, a pesar de que nuestro Dios es soberano, a pesar de que nuestro Dios es creador, a pesar de que Él tiene este poder absoluto al ser todopoderoso, Él se presenta de manera cercana a los que tienen fe y se presenta no como el Dios poderoso, sino que se presenta como nuestro Padre y más específicamente, como decíamos en esta mañana, como nuestro muy amado Padre, como nuestro Abba. No obstante, hermanos, este término debemos tener siempre presente. No es el término que nos han enseñado por años de papito, no, sino que es un término que nos habla de un Dios cercano, pero al mismo tiempo es una manera en la que nos podemos referir al Señor con respeto y podemos presentarnos ante Él y decirle: Señor, Dios, tú eres mi muy amado Padre. Ya para terminar, hermanos, todo lo que nos dice la Biblia acerca de Dios, ya sea por sus declaraciones directas, los yo soy, ya sea por sus acciones, es decir, cómo reacciona ante cierta situación, o ya sea por las descripciones que hacen los autores inspirados por el Espíritu Santo, todas estas formas en las que nosotros podemos conocer a Dios y su carácter son, de hecho, demasiadas para poder hablar de ellas en un mensaje o incluso en una serie de mensajes. Sin embargo, es importante que comencemos a hablar de ellas para poder conocerlas un poco mejor. Y la próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a continuar hablando acerca, reitero aquí, y esto es muy importante, de lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, no de lo que nos han contado, o no de las tradiciones, o no de lo que hemos escuchado de boca en boca, no, sino de lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, de lo que nos enseña su palabra acerca del Dios en el que creemos. Pero por el momento, con estas tres cuestiones vamos a terminar. Dios es soberano, Dios es el Creador todopoderoso y Dios es nuestro Abba, es decir, nuestro muy amado Padre. Son tres cosas que aprendemos directamente de la Biblia y con esto podemos nosotros conocer un poco mejor quién es Dios. Dicho esto, hermanos, le voy a pedirle por favor que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí reunidos. Y en esta hora te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a abordar esta enseñanza de la manera correcta. Y queremos pedirte también, Señor, que nos ayudes en contra de todas esas ideas que muchas veces tenemos preconcebidas de ti. Lamentablemente, de alguna u otra manera, todos tenemos ideas equivocadas, pero en esta mañana, tal como ya decíamos, tenemos dos opciones: aferrarnos a esa idea errónea o abrazar la verdad, tu verdad,
que nos enseña tu palabra. Y Señor, yo quiero pedirte que junto con mis hermanos, todos nosotros podamos elegir esta segunda opción, es decir, abrazar tu verdad, dejando atrás la comodidad de nuestras ideas preconcebidas, dejando atrás el error, dejando atrás, Señor, aquello que hemos aprendido equivocadamente, para poder conocerte más y mejor, Señor. Yo te pido que este mensaje pueda no solamente entrar a las mentes de mis hermanos, sino a nuestros corazones, y que pueda despertar un hambre en cada uno de nosotros por conocerte mejor, por conocerte por medio de tu palabra, por ir y aprender más de ti, a leerla, a escudriñarla, a estudiarla. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te pedimos que tú nos sigas ayudando a conocerte mejor en estas semanas, y que al conocerte mejor podamos reflejar mejor tu gloria, al reflejar mejor tu gloria, que otros puedan verte a ti, no a nosotros, a ti, y que eso, Señor, nos ayude a comunicar de una mejor manera el mensaje del Evangelio a los demás. También aprovechamos esto para pedirte por esta semana que está iniciando, de tal manera que tú, por favor, nos guardes y nos cuides en este tiempo tan difícil que atravesamos como planeta, como humanidad. Seguimos confiando en tu soberanía y confiando en que tú tienes control de todo, Señor. Pero te pedimos también que tú nos ayudes, que nos traigas paz, tranquilidad, ánimo, consuelo, esperanza, paciencia, y que no olvidemos, Señor, que tú estás en control. Guarda a mis hermanos, por favor, en esta semana. Llévalos con bien, tráelos con bien en cada una de sus actividades, viajes y traslados. Sigue protegiendo sus vidas en este tiempo. Guarda, como cada semana, te pedimos a los gobernantes en las decisiones que toman, Señor, las cuales son ciertamente difíciles en este tiempo que estamos atravesando, no solamente por enfermedades, sino por guerras, rumores de guerras, problemas, pleitos y conflictos, Señor. Dales tú la sabiduría a ellos y a nosotros. Bendice esta tarde de domingo, guarda a nuestras familias, en tus manos nos ponemos. En el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.